bendiga grandemente. Bienvenidos a tu programa Libertadoras de Generaciones. Hoy vengo con todos ustedes para compartir un testimonio que sin duda bendecirá grandemente tu vida. Dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 27. Porque lo vil y menospreciado ha escogido Jehová para avergonzar a los sabios de la tierra. Y qué palabra más hermosa, que Dios puede escoger lo vil, lo menospreciado, lo que nadie puede llegar a creer, para Él tomarlo y hacerlo algo grande en sus manos. El libro de los Salmos dice que Él nos toma del polvo para sentarnos en la mesa de los príncipes. Ese es nuestro Dios, que para Él nada es imposible, que nuestro pasado, nuestras circunstancias, nuestro entorno familiar, donde hemos crecido, a Dios no lo detiene nada cuando Él quiere hacer algo con nuestra vida. Antes de comenzar con el testimonio, porque muchas personas me han escrito y me dijeron: pastora, por favor, vuelva a contarnos su testimonio, grabe su testimonio para que podamos ser bendecidos, y hoy estaré contando nuevamente mi testimonio. Muchas veces vemos lo que se aparenta o lo que se ve, pero realmente muy pocos obviamente conocen la historia, conocen el pasado de una persona, y a veces podemos llegar a juzgar lo que vemos sin saber el proceso que cada persona ha pasado en la vida. Pero Dios es Dios de los imposibles, y que Él puede hacer lo que el hombre no llega a hacer, lo que el psicólogo no pudo hacer. Es Dios que nos toma para engrandecer su nombre en medio de nuestras vidas. Y bueno, quiero comenzar a contarles mi testimonio, porque sin duda sabemos que la palabra de Dios trae libertad, pero los discípulos dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nuestro testimonio siempre le dará la gloria a Dios. Muchas veces como que nos da pena contar el testimonio, decir: ay, pero yo no tengo un testimonio bonito para contar. Solo tengo tragedias, lo que me sucedió en la vida, y a veces nos desenfocamos, porque en medio de nuestra tragedia es donde Dios se va a glorificar. Y claro que después de cada testimonio podemos ver la mano y el respaldo de Dios en nuestra vida. Qué importante es cuando Dios puede tomarnos, y como dice el libro de Jeremías, que nos toma como el barro en sus manos para darnos la forma correcta. Y hoy quiero compartirte este testimonio que sin duda va a bendecir tu vida. Y muchas de ustedes y muchos de ustedes seguramente se van a sentir identificados. Pero recuerda que el testimonio que tienes en tu vida no es para callarte, sino para anunciarlo. Jesús dijo en el libro de Hechos capítulo 1 que nosotros vamos a testificar hasta lo último de la tierra. ¿Qué vamos a testificar? No podemos testificar si no tenemos testimonio en nuestra vida. Y nuestra vida, el testimonio que hay será que traiga liberación a muchas personas y a muchos lugares donde quizás ni tú piensas que puedes llegar. Pero Dios nos ha coronado de favor y de justicia para que su nombre sea exaltado. Así que quédate conmigo y voy a comenzar a comentar mi testimonio. Bueno, como algunos saben, otros no, yo conocí al Señor a la edad de 17 años. No muy lejos de la realidad, diría. Pero conocí al Señor a los 17 años, pero si vamos un poquito más hacia atrás, yo nací en Argentina, en la ciudad de San Isidro, en el centro de Buenos Aires, pero luego fuimos a vivir a otra parte. Entonces, en ese caso estaba mi papá, mi mamá, y tenía dos hermanos más, uno varón y otra mujer, yo la más pequeña. A medida de que fueron pasando los años y un niño comienza a tener uso de razón, me di cuenta que mi vida no era normal como a los demás niños, sino que algo sucedía en medio de mi hogar, en medio de mi casa y obviamente en medio de mi vida. Yo tengo memoria desde los 4 años. Mi mamá nos abandonó a mí y a mis 2 hermanos en mi casa. Ella se fue un día cuando mi papá estaba
trabajando, ella se fue con otro hombre y nos dejó a mis hermanos. Mi hermano tenía 2 años, yo tenía 1 año y mi hermana mayor tenía alrededor de 5 a 6 años. Cuando ella nos dejó, yo recuerdo ese día, lo puedo recordar, cuando ella nos dejó y se fue, nos quedamos solos, en medio de la pobreza, porque nuestra vida no fue una vida media, sino de pobreza, de dolor, de mucha angustia, donde el diablo había hecho un trabajo excelente en contra de nosotros. De repente, cuando uno va creciendo, va asimilando más cosas. Mi papá cayó en el alcoholismo durante toda su vida, en un alcoholismo dependiente del alcoholismo. Él trabajaba y a nosotros nos dejaba pues en medio de vecinos o nos dejaba en casa, pero nadie nos podía cuidar ya que él trabajaba durante todo el día. A medida que fuimos creciendo, fuimos muy desamparados, obviamente. Al no tener padre, al no tener madre, era muy difícil el salir adelante como niños que éramos. Yo puedo recordar parte de mi infancia de que en el colegio cuando nosotros íbamos, mi papá nunca estaba, obviamente por el trabajo. Mi mamá nunca tampoco estaba ni se aparecía por donde nosotros estábamos. Entonces teníamos un concepto de que nosotros obviamente éramos como abandonados, literalmente. Mi padre trabajaba desde muy temprano de la madrugada y venía en la noche, y si venía, yo entiendo que para él había sido muy duro el golpe que había recibido. Pero nosotros seguimos creciendo y recuerdo que en mi infancia en el colegio éramos muy pobres, a tal punto de que en ocasiones a mí me llegó a tocar ir al colegio en pleno invierno sin calzado, porque no teníamos que comer, no teníamos que vestir. Mi padre no estaba pendiente de todas esas cosas y nunca teníamos los útiles necesarios. Y ahí comenzó, obviamente, en una familia que comienza a ser dispersada, comienza a haber muchos problemas y entre ellos comenzamos la rebeldía, comenzamos la mala conducta. Mi hermana mayor comenzó a ir por caminos torcidos, pero mi hermano y yo siempre intentamos caminar juntos a pesar de todo lo que habíamos padecido. Comenzamos a vivir más hambre, vivíamos en una casa que se caía prácticamente a pedazos. Una casa de madera donde no tenía techo, literalmente. Había una parte donde yo dormía, no teníamos habitaciones, solamente teníamos una habitación que compartía con mi hermano. Pero nuestra cama, mi cama, era sin sábanas, no teníamos almohada y estábamos mal porque el dinero que podía llegar a entrar en casa, mi padre al ser alcohólico, pues se lo gastaba y no miraba todas esas cosas. Si teníamos algo de ropa era porque los vecinos nos regalaban. Y a pesar de todo el tiempo de dureza, de dolor, siempre Dios colocó a personas a nuestro lado que nos alimentaban o personas que nos daban vestidos o nos vestían porque era muy dura la situación. A tal caso que mi padre muchas veces, él no regresaba porque a causa del alcoholismo él se perdía muchos días y no regresaba a casa. Nosotros nos alimentábamos con leche, que yo digo muchas veces parecíamos gatos, porque nos alimentábamos de leche y no teníamos de otra manera cómo levantarnos. Y cada uno comenzó a buscar la vida en la calle, tanto mi hermano como yo. Cuando hay una familia que se destruye en un matrimonio o se rompe el pacto, entra un espíritu muy notable y es el espíritu de abuso o de violación. Entonces yo recuerdo que mi padre llegó un momento en el cual él no sabía qué hacer. A la edad de 5 años, él llegó a un momento de desesperación que no sabía qué hacer con nosotros, que nos llevó a la casa de una cierta tía. En aquel lugar mi padre nos dejaba y quizás él venía a vernos una vez al mes porque trabajaba y quedaba a mucha distancia de donde él estaba. Yo nací, en Buenos Aires, como les dije, retrocedo un poquito en Buenos Aires, soy argentina, y cuando llegamos allí, en la casa de mi tío, todo bien.
Pero llegó un momento en el que todo comenzó a cambiar. Mi tía tenía unos hijos, un hijo en especial. Entonces llegó un momento en el cual él comenzó a tener abusos conmigo, abusos sexuales. No estamos hablando de violación, porque en una violación hay una penetración, pero los abusos sexuales son tocando partes del cuerpo, estar bajo amenazas, etcétera, en muchas cosas. Entonces, cuando me pasa por primera vez, empiezan las amenazas, que no podía decir nada. Entonces estuve 1 año y medio bajo esa situación de abuso sexual durante 1 año y medio, donde tenía que callarme. Y cada vez que venía mi padre, una vez al mes, a vernos, mi primo en aquel tiempo decía que no podíamos decir nada porque si no íbamos a estar en problemas. Y una niña de 5 años se atemoriza por todo. Entonces comencé a ir mal en el kinder, comencé a tener actitudes muy encerradas, muy solitarias, a tal punto que la profesora llegó a llamar a mi tía por el hecho del cambio que yo había tenido. Entonces, cuando todo en un momento se descubrió, cuando mi tía descubrió ese abuso sexual, entonces ella obviamente se lo tuvo que decir a mi papá. Pero ella era como que me culpaba a mí. ¿Cómo es el diablo? Que muchas veces cuando hay un abuso sexual, la víctima que es víctima se siente culpable. Hay muchas personas que han sido violadas, inclusive han sido abusadas, o hombres que han sido abusados en la edad de la infancia. ¿Por qué en la edad de la infancia mayormente? Porque el diablo sabe que Dios llegará en un momento de nuestra vida. Entonces Él siempre va a intentar dañar nuestra niñez. ¿Por qué? Porque si Él daña nuestra niñez y trae un trauma, es muy difícil luego poder abrir nuestro corazón para Dios. Cuando pasa un abuso o cuando pasa alguien un trauma de este tipo, de maltratos, de violaciones, de abusos, entonces llega a caer en un pozo depresivo y que la víctima, la persona que fue abusada, se comienza a sentir culpable. Es ahí donde el diablo comienza a trabajar como un niño. Mayormente yo hago muchas consejerías y la mayoría de mujeres, incluido hombres, en algún momento de su vida han sido abusados, han sido violados. Y a veces no tiene que haber un abuso profundo, pero ya el tocar las partes de un niño, el comenzar a hacer algo, eso ya es un abuso, el cual tenemos que estar bien pendientes siempre de nuestros hijos. Entonces, cuando todo salió a la luz, mi tía me hacía sentir culpable como que yo, una niña ya de 6 años y medio, era como que la que provocaba a ello. Entonces mi padre nos saca de aquel lugar, fui a psicólogo, me llevaban al médico, pero no había sido una violación. Pero cuando llegamos a mi hogar nuevamente, al lugar de pobreza, al lugar de hambre, de necesidad, lugar a tal punto donde no teníamos zapato o cuando teníamos zapato caminábamos con cartones en la suela porque la pobreza era muy, pero muy grande. Entonces cuando llegamos allí a vivir con mi papá y como él era tan alcohólico, después de unos años él también intentó abusar de mí. Entonces cuando sucede eso es como que en mí se provoca un dolor más inmenso, una desilusión, porque uno había pasado como niña con primos y no solamente con un primo sino con varios primos, dos primos más, y luego cuando llego a los brazos de mi papá y sucede este abuso, obviamente como niña quedé traumada, quedé muy dolida y desde ahí comenzó en mí un odio tan profundo hacia mi padre hasta llegar a la adolescencia. Obviamente mi madre no sabía nada de esto. Entonces seguimos creciendo, seguimos en la misma situación, no había una relación de padres a hijos, ni con mi hermano, ni con mi padre, ni conmigo, no había una relación, porque nuestro hogar estaba totalmente destruido.
Pero cuando llego a los 15 años de edad, llegó un momento en el cual ya me había dado cuenta de todas las cosas y el corazón se había endurecido muchísimo. Yo no sabía nunca había sabido lo que era sentarse a comer con un padre, poder hablar, poder salir, poder compartir, porque en mi casa era discusiones y maldiciones tras maldiciones. A los 15 años y un poquito antes de eso se me comenzó a revelar el mundo espiritual, pero el de las tinieblas. Había tenido varias experiencias con el mundo espiritual, incluso con demonios, ya que mi mamá, cuando se fue de mi casa, ella comenzaba a hacer brujería y nos había entregado especialmente a mí en una consagración, porque después de los años ella venía de tiempo en tiempo, pero siempre era para hacer trabajos de brujería o venía para hacer otras cosas. Entonces, cuando ya a los 15 años el corazón estaba tan endurecido que yo no era capaz de sonreír. Había odio en mi corazón. Odiaba tanto a mi padre y a mi madre que yo decía, el día que descanse será cuando ellos estén bajo tierra. Era un odio que yo no podía controlar. Era un odio que me consumía, pero que en las noches no era capaz de dormir a causa del temor y a causa del miedo que sentía por las noches. Era tan fuerte el miedo y la presencia diabólica que se presentaba cuando yo iba a dormir que era incapaz de dormir. Entonces, a los 15 años, recuerdo que estaba mi papá y como que todo eso del pasado, de los 5 años del abuso, venía a mi mente, porque el diablo siempre va a querer traer esos pensamientos para dañar nuestro corazón. Entonces, cuando lo vi a mi papá, vino todo a mi mente. Entonces yo recuerdo que ese día lo agarré y le dije de todo. Le dije que lo odiaba, que quería que se muriera, que no era amada, muchas cosas en un corazón tan duro y tan lastimado, que desde ese día yo me fui de mi casa durante 2 años y me metí en otros lugares peores. Fui a la casa de unos amigos, pero llegué a vivir cosas aún mayores. Esos 2 años que pasaron fueron donde yo toqué fondo, donde la depresión era muy grande, donde yo salía, donde hacía, pero mi corazón estaba en tinieblas, estaba encarcelado. Pero vamos a seguir hablando de este testimonio. Espero que esté bendiciendo tu vida después de este bloque. Te espero, no me dejes sola aquí en tu programa Libertadoras de Generaciones. Libertadoras de Generaciones, con el tema de lo vil y menospreciado. Y estaba compartiendo en el bloque anterior cómo fue resumida un poco mi niñez y cómo había sido parte de mi adolescencia. Pero me había quedado en que me fui 2 años de mi casa y llegué en una temporada donde la depresión era tan profunda que solo en mi corazón y en mi mente pasaba el pensamiento de matarme, de quitarme la vida. Cuando uno vive traumas de este tipo, situaciones, es donde uno comienza a sentir, y el diablo nos hace creer que no fuimos amados. Y quizás es verdad. Quizás tu padre o tu madre no te amó. Quizás no has conocido a tu padre verdadero o a tu madre, o te criaste en un orfanato. Y quizás humanamente nadie te amó, pero tú y yo nacimos por un propósito divino. Y aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso Jehová nos recogerá. Así que quiero
dejarte esta palabra antes de continuar con mi testimonio de que quizás te sientes no amado o que nunca te amaron. No importa, sé que es difícil, es muy difícil de llevarlo. Pero recuerda que tu Padre Celestial te ama y a Dios no le importa dónde naciste, cómo fue tu condición, porque para Él nada es imposible. Y Él te escogió antes que nacieras, Él te tenía ya en su corazón. Dice el libro de Jeremías, capítulo 1 en adelante, Dios le dice, antes que nacieras, mis ojos vieron tu embrión y te escogí. Yo quiero decirte que antes que nacieras, Dios te había visto. Y aunque te quisieron abortar, quizás quisieron quitarte la vida o vino una enfermedad y no te has muerto, es porque Dios tiene un destino grande contigo y te sorprenderás de lo que Dios hará, porque de lo vil y menospreciado escoge Jehová para avergonzar a los sabios de la tierra. Entonces cuando llego a aquel lugar y pasaron prácticamente 2 años, ya estaba cerca de los 17 años, pero con mis pensamientos de muerte, me acostaba pensando en morirme, me levantaba pensando en morirme, hasta que un día yo recuerdo que tuve una experiencia espiritual muy fuerte. Estaba en la habitación y de repente yo estaba sentada en la cama y tenía un espejo enfrente de mí. Entonces sentí una voz literalmente infernal que me dijo, quítate la vida para ser culpables de tu muerte a tus padres. Y cuando yo escucho esa voz audiblemente, entró en mí una angustia y un dolor tan grande que comencé a recordar o a rebobinar a la edad de 5 años cómo había sido abusada, cómo había sido maltratada. Había visto muchas cosas que yo no tendría que haber visto ni vivido y eso me hacía daño en el corazón. Entonces, cuando me miro al espejo, me vi tan fea. Siempre creí que yo era una persona fea, siempre lo había creído, porque cuando uno está dañado en la estima, cuando uno está dañado en el corazón, es difícil creer en uno mismo, es difícil creer que uno es bonita o bonito, es difícil creer que alguien puede creer en uno mismo. Y así me sentía yo. Y recuerdo cuando miro el espejo, entonces me vi tan fea que comencé a arañar mi rostro para dañármelo, me lo arañaba y me insultaba. Me insultaba mirándome al espejo, sentía tanto asco de mí misma, sentía tanto dolor de mí misma que no sabía cómo expresarlo. Aparte de que estaba endemoniada, eso seguro. Pero era tanto el dolor que comencé a arañar mi rostro y no llegué a soportar verme en el espejo, que agarré y rompí el cristal. Y cuando rompo el cristal, entonces esa misma voz me dijo, quítate la vida para que tus padres sean culpables de esa muerte. Entonces, como yo odiaba a mis padres, yo quise acceder a eso. Y recuerdo que agarré un trozo de cristal y comencé a querer cortarme las venas mientras pensaba en la edad de 5 años de ser una niña que tendría que haber vivido una infancia, haber tenido a sus padres, pero eso era tan fuerte el dolor que yo comencé a cortar y a cortar, pero hasta que de repente, cuando ya iba a dar el ultimátum, alguien golpea a la puerta y tuve que dejarlo todo. Así lo hice por 2 ocasiones. Y siempre en las 2 ocasiones alguien golpeaba la puerta, alguien venía, alguien importunaba ese momento. ¿Por qué? Porque aunque estábamos bajo tinieblas, Dios siempre estaba pendiente de nosotros. Quizás tú sufriste en la vida y dices, yo no debería haber vivido, no debería estar en esta tierra. Pero quiero decirte que aunque estamos en tinieblas, Dios es nuestra luz y Dios siempre estaba cuidando de nosotros. Recuerdo que cuando la segunda vez que sucede eso, no intenté más quitarme la vida cortándome las venas, pero sí siempre había pensamientos de muerte, estaba depresiva. Cuando salía me sonreía, pero cuando llegaba la noche, para mí era lo más duro y lo más infeliz que yo podía vivir. Pero un día, por la gracia y la misericordia de Dios, llegué a un punto en mi vida, ya había regresado a mi casa con mi papá, aunque no nos hablábamos, pero llegué a un punto en el cual yo dije, quiero quitarme la vida. Y allá en Argentina lamentablemente se quita a uno la vida
tirándose debajo del tren. Y yo estaba determinada porque no tenía esperanza en mí. Humanamente a los 17 años no tenía ilusión, no tenía esperanza, no tenía proyectos, no tenía sueños. Yo no pude estudiar la secundaria por el hecho de que no teníamos dinero y no podíamos acceder a los estudios. Entonces me sentía fracasada en todos los sentidos de la vida, pero sobre todo me sentía que no era amada. Una persona que no se siente amada es una persona que siempre se sentirá vacía. Entonces recuerdo que yo dije, me voy a tirarme debajo del tren. Ya era una determinación porque no le encontraba sentido a la vida. Había probado muchas cosas, menos la droga, pero había probado el alcohol, era de salir, era de hacer muchas cosas y ya estaba cansada. Sentía que estaba en un círculo donde no podía salir. Sentía que nada llenaba mi alma y mi corazón. Pero a los 17 años recuerdo que ese mismo día se presenta una amiga mía y me dice que su madre había conocido a Jesús. Para ir resumiendo, entonces, por un mes y algo me venían a buscar a mi casa, yo me escondía, le decía a mi hermano que mintiera, le decían que estaban locos, que eran unos evangélicos locos, y no quería saber nada de ellos. Y ellos insistiendo, hasta que de repente un día yo voy saliendo, mirando así para ver si no estaban. Y cuando salgo de mi casa, están escondidos en el coche y salen de repente. Y estas fueron las palabras que me dijeron: Jesús hoy va a ganar tu alma. Me dijeron, vamos a la iglesia, Marcela. Y yo, como no me quedó otra, dije, ya me agarraron. Digo, bueno, pues vamos. Y fui a la iglesia y muy apática, porque era una persona que no era de llorar, mi corazón estaba muy endurecido. Y cuando llego a aquella iglesia, una iglesia grande, en el año 95, y había gente hablando en lenguas, había gente en el espíritu, por una iglesia muy avivada, pero yo estaba atrás, cruzada de brazos, sentía algo en mi corazón que ardía, pero a la vez sentía una batalla, me quería ir corriendo. Claro, los demonios estaban alborotados en mí. Entonces cuando el pastor estaba predicando, yo me quería ir, pero no sabía qué hacer, me sentía como que a la vez atada, no podía salir, pero de repente el pastor dice, hay alguien aquí que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Dios te dice, yo nunca te dejaré. Dijo, es una jovencita, esta palabra es para ella. Cuando yo escuché esas palabras, mi corazón se estremeció, porque nunca había escuchado palabras similares. Entonces luego el pastor siguió predicando, pero al final dice, hay una joven aquí que ha sido abusada sexualmente, pero Dios dice, te he guardado la vida por amor a ti. Cuando el pastor dice eso, entonces yo comienzo a preocuparme, empecé a comenzar a sentir mal. Yo dije, estas le contaron todo al pastor, pero a la vez yo decía, pero nadie sabe mi vida. No sabía que Dios estaba allí. Entonces cuando se pasan a orar, hacen el llamado de salvación, yo quería ir, pero mi cuerpo estaba endurecido, no podía caminar. Había opresión diabólica sobre mí, hasta que mi amiga me dice, Marce, pasa al altar. Y yo dije, no voy a pasar. Y ella me dice, la gente se cae. Entonces eso me llamó la atención porque yo practicaba mucho el ocultismo. Entonces eso me llamó la atención porque Dios sabe cómo atraernos a Él. Pasé al altar y cuando veo a mi pastor, que ya el primer pastor que tuve que partió con el Señor, entonces él me mira y me dice, cierra los ojos y dame tus manos. Y yo lo miro y le digo, no voy a cerrar los ojos, tampoco voy a no le voy a dar las manos. Entonces me mira sorprendido, pero él dijo Jesús y sopló sobre mí y yo me caí. Cuando yo no sabía, porque no me di cuenta en qué momento eso había pasado, me levantan los ujieres, yo peleando con los ujieres, trato de levantarme sola y el pastor me dice nuevamente, cierra los ojos. Y le dije, no lo voy a cerrar, pero dije, esta vez sí me voy a parar firme, nadie me va a tumbar a mí. Y cuando él dice otra vez Jesús, yo voy viendo cómo me voy cayendo hasta que llego a tocar suelo. Y cuando toco el suelo tuve la experiencia más
grandiosa de toda mi vida. El mismo Jesús se me aparece en visión y comenzó a hablarme de cuánto Él me amaba. Y comencé a sentir lo que nunca había sentido, que era amor. Y mi corazón se rebosó de tanto amor que el dolor comenzó a salir y sentía como Él vendaba mi corazón literalmente. Estuve 4 horas en el suelo, en la iglesia, porque los cultos terminaban muy tarde. 4 horas me llevaron a mi casa, no podía caminar, no podía hablar, solamente lloraba. Y desde esa noche yo le dije al Señor: yo no te conocía, pero ahora te conozco y te seguiré todos los días de mi vida. Y así fue como conocí al Señor Jesús. Él se me apareció en una visión y a medida que fueron pasados los años, yo cada día me enamoré y estoy más enamorada de Él. Lo que nadie pudo hacer, Él transformó mi vida. El tiempo no me alcanza, que seguramente haremos la parte número 2 de este testimonio. Pero cuando llegué a mi casa todo había cambiado, no por fuera, pero sí en mi corazón. Y de los 17 años le dije sí al Señor y hasta el día de hoy he sido obediente y le he servido con todo mi corazón. ¿A dónde iré de Él? Si dice la Escritura, si me voy a lo más alto, allí estará, y en lo más profundo Él me encontrará. Yo sé que este testimonio te está bendiciendo a muchos, y quiero decirte que aunque veas todo negro, oscuro, y pareciera que nada sucede en medio de tu vida, Jesús te escogió para brillar en medio de ti. Y no solamente para brillar, sino para hacer una obra grande. Aunque hoy solo tengas promesas y aunque hoy no hayas visto el cumplimiento de todas las cosas, Dios te escogió a ti porque a través de ti el Señor entró. Tú eres la puerta que Jesús escogió para entrar a tu casa y para traer salvación a toda tu generación. Tengo mucho que contar y lo contaré en el próximo programa, la parte número 2 de este testimonio, que de lo vil y menospreciado ha escogido Jehová. Recuerda, Esther, la reina Esther, era huérfana, no tenía posibilidades, pero cuando Dios toma a alguien, Dios cambia su historia para transformar la historia. Quiero dejarte estas palabras: Dios cambiará tu historia para que tú cambies la historia. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero decirte que Jesús es el único camino, verdad y vida, y que para Él nada es imposible. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo programa de Libertadoras de Generaciones. Y recuerda, de lo vil y menospreciado te escogió Jehová. No importa de dónde vienes, lo importante es todo lo que Dios hará en medio de tu vida. Bendiciones.